Clínica del Niño de Quilmes, La Madrid 444 en Quilmes. Turnos al 4364-9999. Clínica del Niño de Quilmes. El doctor Norberto de Carlis, nuestro queridísimo amigo, nuestro pediatra aquí en Radio Salud, a quien tenemos el placer de saludar, director médico asociado de la Clínica del Niño de Quilmes. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, muy bien, muy contento cada vez que tengo la oportunidad de estar en su programa. El gusto es todo nuestro, querido amigo. Bueno, muchísimas gracias en principio por atendernos y bueno, hace unos días muy atinado su propuesta sobre lo que vamos a conversar hoy, porque hace unos días empezamos a ver esta noticia que nos empezó a preocupar sobre esta bacteria que usted nos va a contar. Sí, así es, del famoso estreptococo o estreptococo piógenes o estreptococo del grupo A. En realidad no es la primera vez que hay alguna alerta sobre esta bacteria. Ya hace 2 o 3 años que por momentos el Ministerio de Salud ha dado alguna alerta. Pero acá el tema es el siguiente, que el día 6, el lunes, salió una alerta del Ministerio de Salud dirigido a los médicos y a la población por un aumento importante de lo que se llama infecciones invasivas por este germen que es el estreptococo beta hemorrágico. Ya voy a decir qué son las infecciones invasivas. En lo que va del año se denunciaron 487 casos de enfermedad invasiva, de los cuales 78 murieron. Y más de la mitad fueron pacientes menores de 16 años. Es decir, que en buena medida toca a la población pediátrica. Esto comparado con lo que había ocurrido en años anteriores, que en el año anterior había habido alrededor de 60 casos. 60 contra 480 es un aumento de más del 400%. Sí. Bueno, la cosa es que en parte esto puede tener relación con que a fin del año pasado, a raíz de que estaban aumentando estos casos de enfermedad invasiva por el estreptococo en otros países, en países de Europa, en Inglaterra, en Francia, en Irlanda, en Bélgica, en Holanda y no sé si en alguno más de esa zona, y habían ocurrido algunos casos en Uruguay, el Ministerio señaló la importancia de que los médicos denunciáramos bien todos los casos de enfermedad invasiva por este germen. Entonces, por ahí, antes había una subdenuncia, ¿no? Es decir, no se denunciaban todos los casos y ahora se están denunciando más. Puede haber influido, pero la verdad que aumentaron los casos de enfermedad invasiva por este germen. Bueno, ¿qué es este germen? Este germen, el estreptococo beta hemolítico, es un germen bastante común, que es el causante habitual de las anginas, de las faringitis bacterianas, porque la mayor parte de las anginas son anginas virales. Y además es el causante de una enfermedad, bueno, que últimamente se ha puesto un poco de moda, que es la escarlatina. Y de algunas infecciones de piel. Sí, la escarlatina está producida por el estreptococo beta hemolítico. Por eso es que han aumentado también últimamente. Lo que pasa es que las escarlatinas no son de denuncia obligatoria. Entonces, por eso no hay informes epidemiológicos. Pero en muchísimos colegios ocurre que vienen las mamás y dice, hay epidemia de estreptococo en el colegio, hay varios chiquitos con escarlatina, y traen al hijo, bueno, pensando en la posibilidad de que pueda tener algo de eso. Bueno, lo que yo decía que este estreptococo es el causante de las anginas bacterianas, de la escarlatina, de algunas infecciones de la piel, cosas que son muy comunes, que toda la vida se han visto y que tratadas adecuadamente no dan ningún tipo de complicaciones. Sí puede ocurrir que una angina o una escarlatina
no tratada o tratada inadecuadamente haga alguna complicación después, como pueden ser glomerulonefritis, es decir, alteraciones renales o la fiebre reumática, que hoy en día se la ve mucho menos que años atrás. Bueno, pero en ocasiones pueden producir infecciones mucho más graves, que son las que se llaman infecciones invasivas. Infecciones pulmonares, infecciones de los músculos, infecciones profundas de la piel, que son muy graves y que es lo que se llaman fascitis necrotizante, infecciones óseas y un cuadro de septicemia, el síndrome de Shock. Bueno. Sí, no, enfermedades graves. Por eso fíjese que de 487 casos, 78 fallecieron. Claro. Que no es. Gracias a Dios, esto es poco común, pero bueno, han aumentado últimamente. ¿Por qué han aumentado últimamente? Bueno, porque anteriormente se daba por lo general en pacientes con predisposición, chico diabético, un chico con alteración inmunitaria. Ahora se están viendo en pacientes sanos. Bueno, se han hecho estudios y se vio que este estreptococo sufrió en algunas cepas una modificación genética que lo hace más virulento. La mutación. Entonces, ¿cómo? Perdón. Una mutación, digo. Una mutación. Sí, una mutación que hace que sea más virulento. Es decir, por eso se piensa que es la causa de que hay aumento de las infecciones invasivas. Entonces, todo esto es lo que causa en ese momento bastante temor en la población. Digo, ¿qué tendrá que ver con esto? Me pregunto yo, la automedicación y los antibióticos, ¿no? Pero bueno, otro tema me parece que es ese. No, perdón. Tiene que ver, no con el aumento de la virulencia, pero tiene que ver, ahora le voy a explicar por qué. Lo que hay que señalarle en primer lugar a los padres, que esta enfermedad imbatible es poco frecuente. Fíjese, en un año 480 casos en todo el país, es decir, comparado con la población que hay y la cantidad de infecciones no invasivas. Pero lo que sí son frecuentes las infecciones comunes, las anginas y las escarlatinas. Entonces, es importante que en el caso de detectarse estas, se las trate adecuadamente para evitar la diseminación de la enfermedad. Entonces, vamos un poquitito a hablar de estas infecciones. Bien. No toda angina, no toda faringomigdalitis está producida por el estreptococo. La verdad que la mayor parte suelen estar producidas por un virus y que no necesitan tratamiento antibiótico. ¿Cómo nos damos cuenta, cómo detectamos los médicos si una infección de garganta es por el estreptococo, no? Bueno, hay síntomas que nos van a hacer sospechar. En el caso de que tenga moco, que tenga resfrío, casi seguramente que es un cuadro viral. Pero si es un chico que solamente tiene fiebre, dolor de garganta, algún ganglio acá en la zona del cuello, que como le digo, no tiene moco, que tiene la garganta muy enrojecida o la garganta con placas, es bastante sospechoso de que sea una angina estreptocócica. Claro. Y la forma de demostrarlo fehacientemente es haciéndole un hisopado de fauces. Entonces se hace ese análisis, hisopando la garganta, y ahí se pueden hacer dos cosas. Un test rápido que en un ratito, en 15, 20 minutos, nos permite saber si es una infección estreptocócica o no. Este test rápido detecta más o menos el 90% de los casos de angina estreptocócica. Hay un 10% que por ahí quedan sin detectar, entonces se hace el cultivo, que eso tarda 3 o 4 días, y ahí se termina de detectar el 10% restante. Es decir, que si uno hace el test rápido y da positivo, hay que tratarlo. Si da negativo, lo más probable es que no sea una angina estreptocócica, pero lo más correcto es esperar el resultado del cultivo, y si da positivo, es tratarlo.
Por ahí los padres dicen, pero te voy a esperar 3 días, 4 días. No, no hay problema. Las anginas estreptocócicas te pueden tratar hasta los 8 o 9 días posteriores a la aparición, y se curan perfectamente. Claro, Lo que es claro. fundamental, es hacer el tratamiento correcto durante 10 días. El tratamiento habitualmente se hace con penicilina o con amoxicilina a las dosis adecuadas, tratando de hacerlo con la menor cantidad de veces posibles en el día, eso lo dice el médico, pero lo fundamental es que se trate durante 10 días. Si uno la trata 4 días, 5 días, porque el paciente está mejor, la suspende el tratamiento y esa angina, ese estreptococo no va a quedar erradicado de la garganta y es muy probable que pueda ser, o es probable que pueda ser en algún momento una complicación o que contribuya a diseminar una enfermedad O se hace más fuerte. o se hace más fuerte. Gracias a Dios, en años y años y años, el estreptococo sigue siendo muy, muy sensible a la penicilina. Ah, Eh, bien. Así que se sigue usando la penicilina como antibiótico de elección. Eh, bueno, lo que quería decir es lo siguiente. Por eso es fundamental evitar la automedicación. Ujú. Porque en mucha gente, el chico tiene dolor de garganta, tiene fiebre, va a la farmacia, compra un antibiótico, que a Dios gracias, en este momento se está limitando mucho, porque Ujú. hay una ley que no permite vender los antibióticos sin receta médica. Y bueno, le dan un antibiótico por su cuenta, a la dosis que le parece a él, durante la cantidad de días que le parece a él. Claro. La mayor parte de las anginas de los pacientes que le da no son anginas estreptocócicas, y si son anginas estreptocócicas, muchas, es decir, no son tratadas correctamente. Y es medicación dada innecesariamente o mal dada, que no permite tratar el estreptococo. Con respecto a la escarlatina, es exactamente igual. Es un chico que empieza con una angina estreptocócica y desarrolla una erupción que se enrojece casi todo el cuerpo. Algunas zonas, como las zonas de pliegues, se enrojecen más, no pica, y bueno, el médico que la ve hace el diagnóstico de escarlatina. La forma de tratarla es exactamente igual. Se diagnostica con el hisopado de Fauces y se trata de la misma manera que una angina, con 10 días de antibiótico. ¿Qué Perfecto. pasa con el paciente que empieza con una escarlatina, una angina estreptocócica? ¿Se tiene que estar aislado? Sí, tiene que estar aislado más o menos 48 horas, porque a las 48 horas de estar tomando correctamente el antibiótico ya no contagia. Es decir, que si el chico está relativamente bien, sin fiebre, no se siente mal, a las 72 horas tranquilamente puede volver al colegio sin riesgo de hacer complicaciones de él ni de contagiar a los demás. Perfecto. Eh, a veces hay personas que se llaman portadores sanos del estreptococo en la garganta. Eso es bastante frecuente la producción. Son pacientes, son gente que no tiene, adultos o niños, que no tienen ningún síntoma, y porque han estado en contacto con un paciente con estreptococo, se le hace un test rápido o un cultivo y aparece que tiene estreptococo en la garganta. Bueno, estos no necesitan tratamiento, son muy poco diseminadores de la enfermedad, y a veces uno los trata y no logra sacar el estreptococo de la garganta. Entonces, solamente tiene sentido hacer el cultivo de la garganta o el test rápido en aquel paciente que tiene síntomas. Perfecto. Eh, bueno, como hay gente que puede tener estreptococo en la garganta o en las secreciones nasales, y por ahí tose, bueno, se contaminó las manos. También la otra cosa que es importante, las medidas de cuidados generales, como aprendimos en la época de la pandemia. ¿eh? No toser en la cara a otra persona, ni estornudar en la cara, tratar de toser
tapándose con el codo, y lavarse bien las manos, fundamentalmente antes de comer. Claro. Bueno. No, estaba pensando, doctor, que para algunos casos como este, por ejemplo, o para mí que yo soy súper alérgico y cuando hay viento y vuelan esas pelotitas de los árboles, usar el barbijo no está mal, ¿eh? A mí me ha aliviado algún síntoma. Y en estos casos, quizás como por respeto al otro, quizás usar el barbijo unos días, pero no sé, eso lo dicen ustedes. Bueno, sí, puede ser que cuando, eh, cuando uno está resfriado o tiene algo Ujú. así, y eso es conveniente. En los otros casos yo tengo mis prevenciones. Me parece que altera mucho la relación personal. Bueno, Ah, pero sí, no, pero eso totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, 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 esto sí, es sí, sí. tema para hablarlo en otro momento. Bueno, y para terminar, las infecciones invasivas son poco frecuentes, y el paciente va a empezar con fiebre, bueno, con los síntomas de alguna infección de este tipo, que no los voy a poner a decir todos acá, pero sepan que tienen tratamiento. Bien. Porque el germen, como le digo, es muy sensible a antibióticos, acá se usan complicaciones de antibióticos y bueno, por supuesto que son enfermedades más graves que algunos pueden no andar bien. Pero lo fundamental, es decir, por frecuencia, es saber cómo manejarse frente a las infecciones comunes, anginas y escarlatinas. Ahí está. Este, y bueno, por eso, no automedicarse, ¿eh? Y frente a los síntomas, consultar al médico para que haga el diagnóstico, si es necesario lo confirme con el cultivo y que después, si cuando reciben tratamiento, hacerlo durante todo el tiempo y en los horarios adecuados. Ahí está. Hay otras Perfecto. infecciones comunes que son algún impético, alguna infección de la piel. Bueno, en ese caso también el tratamiento es sencillo con antibiótico y a veces directamente con una crema antibiótica. Ujú. Perfecto, doctor. Bueno, como siempre, completísimo el informe. Le agradezco mucho, querido amigo. Le mando un fuerte abrazo y hasta muy prontito. Hasta pronto y un gusto como siempre. Gracias, doctor, ¿eh? Ahí estuvo con nosotros el doctor Norberto De Carli, médico pediatra, director médico asociado de la Clínica del Niño de Quilmes y, por supuesto, nuestro querido pediatra desde hace varios años ya que tenemos el placer de escucharlo. Nos vamos a una pausa, mensaje al 11 5 887 22 22. Ya venimos.